instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde hay tinieblas lleve yo tu luz, donde hay tristeza gozo en ti. Maestro, yo quisiera aprender a no ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado tanto como amar. Hazme un instrumento de tu paz, pues tu perdón disfruto al perdonar. Tu bendición recibo yo al dar, y vivo al morir en ti. Gracias, hermanos, por darnos la oportunidad de predicar la palabra de Dios en este edificante seminario virtual de la vida y ministerio de Jesús. Con todo el respeto debido, saludo a todos los siervos del Señor que han estado participando activamente en este seminario. Saludos, mis hermanos, en esta hora de la tarde. Y bien, pues ahora nos toca a nosotros compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Así que, si ya están conectados, ya están listos para escuchar la palabra de nuestro Dios, le voy a pedirles de favor a los hermanos que están escuchando, que están al pendiente de este seminario, por favor hagan por un inbox, hacernos saber si nos estamos escuchando bien, si estamos al aire, si nos estamos escuchando bien, para no tener problemas ahí con el audio. Así de que por ahí les pedimos, hermanos, a los hermanos que están escuchando ahí un favor, mándenos inmediatamente así un inbox si se escucha, para continuar, hermanos, con este tema en esta hora de la tarde. Pues bien, hermanos, si se está escuchando el tema y estamos al aire, vamos a ponernos en manos de Dios en oración, para que sea Dios quien nos guíe y llevemos a cabo, hermanos, este tema que se me ha asignado. Bendito Padre Celestial, en esta hora de la tarde, le damos las gracias a nuestro Dios por esta tarde que usted nos ha dado y por este día, en el cual nuestro Dios nos hemos gozado escuchando la palabra de nuestro Dios por boca de cada uno de los expositores. Ahora, nuestro Dios, continuamos en esta tarde exponiendo, nuestro Dios, su palabra, pidiéndole que nos bendiga y que sea con nosotros, que sea usted, nuestro Dios, quien nos dé las palabras que necesitamos para así, nuestro Dios, el poder traer el mensaje y que todos seamos edificados. Gracias, Padre, porque nos permite el poder hablar de su palabra en esta ocasión, pues todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El tema que me toca compartir en este momento, hermanos, que ya se ha mencionado, es el siguiente: prueba irrefutable de la divinidad de Cristo. Para ello, los invito a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos y amigos que nos escuchan, el tema de la divinidad de Cristo es un tema de suma importancia, mas sin embargo es un tema que ha sido mal entendido por muchos. Ha sido un tema de debates en el mundo sectario, debido al mal entendimiento que se tiene sobre este tema. Algunos no creen en la divinidad de Cristo, dicen que fue un ser creado, que es inferior al Padre, y presentan muchos textos y argumentos a su favor para probar su tesis. Uno de los falsos maestros, y de los muchos que hubo y que sigue habiendo, que no creían en la divinidad de Cristo, fue Arrio. Allá por el IV siglo, los arrianistas afirmaban que Jesús solamente fue un ser creado,
Y con ello se suman los racionalistas del siglo XXI, agregando que Cristo solamente fue un hombre perfecto. Tal parece que copian las palabras de Mahoma, que decía que solamente era un espíritu de Dios, y se ponen de acuerdo con la escuela judía, que ven en Jesús un profeta más. Así como este hombre no creía en la divinidad de Cristo, el espíritu de este hombre se ha levantado hoy en mujeres y hombres que trastornan hogares, llenando casas y lugares públicos con trípticos, enseñando acerca de una divinidad de Cristo que la Biblia desconoce. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la más maravillosa historia jamás contada. En otras palabras, nos revelan cómo Dios se hizo hombre. Dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entró en este mundo haciéndose hombre, murió por nuestros pecados, y que predijo para los que la recibirían la salvación, el perdón de nuestros pecados para vida eterna. Hermanos y amigos, el Nuevo Testamento no es tanto un libro de historia, sino un estudio de la salvación, cuyo mensaje central es cómo el Hijo Divino de Dios se hizo uno de nosotros para salvarnos. De esta manera, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son solamente un estudio de la vida del Señor, son mayormente mensajes misioneros. Nos dan una historia selectiva, nos hablan de los eventos clave que relatan cómo se le hizo realidad la salvación al hombre, siendo Jesucristo, el Hijo Divino de Dios, la figura central. Antes de continuar y de desarrollar el tema, que lo presentaré en 3 puntos, quisiera que regresáramos al título del tema que se me ha asignado para esta ocasión. Y el tema, como ya lo mencionaba, es prueba irrefutable de la divinidad de Cristo. Prueba. Se dice que una prueba es una señal, muestra o indicio que permite demostrar una cosa, que presenta pruebas fidedignas. Irrefutable significa que no puede ser refutado. Divinidad. Este término también es conocido como deidad o divino. De acuerdo al diccionario Vine, el término que estoy dando de esta definición acerca de deidad, dice el diccionario Vine que deidad significa la esencia divina, la personalidad de Dios, los atributos de Dios y su naturaleza divina. El término de la deidad o divinidad o divino representan la idea de que la naturaleza divina es compartida por 3 distintas personalidades: Dios, Hijo y Espíritu Santo. Así que con estas definiciones entramos al tema de esta tarde: prueba irrefutable de la divinidad de Cristo. Hemos escuchado a nuestros hermanos que han hablado ya mucho acerca de la vida, del ministerio de Jesús, los milagros y entre muchos otros temas hermosos que se han compartido. Prueba irrefutable de la divinidad de Cristo. ¿Qué pruebas irrefutables hay de la divinidad de Cristo? Recuerde que la palabra irrefutable significa que no puede ser refutado. Siendo el ser humano finito, no podemos, hermanos, ni tenemos la capacidad nosotros como seres humanos refutar la palabra de nuestro Dios y
hablando acerca de la divinidad, no podemos refutarla. Tenemos que aceptar única y exclusivamente lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a este tema de suma importancia. Les invito a considerar algunas pruebas irrefutables de la divinidad de Cristo, que pensando en este tema se me invitó a predicar, y pensando decía, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir acerca de este tema? Pero bien, hermanos, esperamos en nuestro Dios que lo que hemos encontrado, hermanos, a través del estudio de la palabra de nuestro Dios en esta hora de la tarde, nos ayude, hermanos, nos ayude en este tema que en esta ocasión, como lo mencionaba, se nos ha dado. Prueba irrefutable de la divinidad de Cristo. ¿Qué pruebas irrefutables hay de la divinidad de Cristo? La primera verdad que debemos de aceptar acerca de la divinidad de Cristo es la siguiente: que Él era y es Dios. Esa es la primera verdad, la primera prueba que nosotros debemos de aceptar acerca de la divinidad de Cristo, que Él era y es Dios. ¿Fue el nacimiento de Cristo su comienzo? No. Usted lo sabe muy bien que no. El nacimiento de Cristo en Belén no constituyó el comienzo de su existencia, porque Él es eterno. La palabra de nuestro Dios nos lo dice bien claro en el texto que acabamos de leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan nos está presentando en este texto suficiente evidencia para convencer al lector que Jesús no solamente es divino, sino que Jesús es el Hijo de Dios. La frase era nos está señalando existencia sin principio, sin origen de tiempo. Solamente nos dice era el Verbo. Esto señala que antes de la creación el Verbo ya era. Así que, amados hermanos, la primera verdad que debemos de aceptar acerca de la divinidad de Cristo es que Él era y es Dios. El nacimiento de Cristo en Belén, como lo decíamos hace un momento, no constituyó el comienzo de su existencia, porque Él es eterno, lo es y siempre lo será. Y esta es una verdad irrefutable. Fue solamente el acto mediante el cual entró en el cuerpo físico y se convirtió en hombre. Voy a poner esta ilustración en esta tarde, hermanos. Dios, quiero decirles, es una ilustración. Dios es algo así como el apellido de una familia. Su apellido es lo que lo identifica a usted con los demás miembros de su familia. Es el lazo que une a los miembros en particular de una familia para formar una sola unidad. De un modo parecido, Dios es el apellido de una familia. En las Escrituras observamos a Dios Padre, Dios Hijo, a Dios Espíritu y el segundo miembro de la divinidad, Jesús. Es el que estamos hablando de Él. Se hizo hombre por nosotros. En un pasaje de la Escritura vemos claramente la afirmación de la divinidad del Hijo de Dios. Claramente se afirma en este pasaje que Jesús es Dios eterno. Juan dijo que Jesús es Dios y que siempre ha sido. El pasaje que mencionaba hace un momento es Juan, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Esto señala
el origen de todas las cosas, y cuando todo se originó, el verbo ya era. En el principio era. Expresa existencia sin origen de tiempo. Era el verbo. Esto señala que antes de la creación el verbo ya existía. El verbo era con Dios. Y esto con Dios señala una comunión estrecha, una comunión, una relación íntima con el Padre en gloria divina. Con Dios significa cara a cara con Dios, igual en naturaleza, honra y poder. Era, note la frase, era, no llegó a ser, sino que existía eternamente, siempre ha sido. Por eso dice ahí, en el verso 2, era en el principio con Dios. El mismo verbo del capítulo 1, verso 1, enfatiza su eternidad y su existencia personal distinta como individuo aparte del Padre. Y dice ahí en el verso número 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. El verbo no fue hecho. Él hizo. Lo único que Él fue hecho es carne humana. Siempre ha sido Dios. Dice en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, ni siquiera una cosa, incluye todo lo creado dentro de la obra creadora del verbo. Entonces Él siempre ha sido. Él no fue hecho. Él es eterno. Así de que esta es, hermanos, la primera verdad que nosotros debemos de reconocer y creer en cuanto, hermanos, al tema de prueba irrefutable de la divinidad de Cristo. La primera verdad que debemos de aceptar es acerca de la divinidad de Cristo, es que Él era y es Dios. Observamos, hermanos, hay 4 grandes verdades que se desprenden de la divinidad de Cristo en este pasaje de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Observamos que Jesús no fue creado. ¿Cómo pudo Jesús haberse hecho hombre sin haber tenido una existencia previa? Jesús es el único cuyo nacimiento fue diferente de su comienzo y el único cuya vida no comenzó cuando fue concebido. No fue cuando nació que se hizo hijo de Dios, tampoco fue cuando resucitó de entre los muertos. Él es Dios, es divino y como tal es supremo y no tiene comienzo. Siempre ha sido y siempre será, porque Él es eterno. Habla en Juan capítulo 17, versículo 5. Habla de la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiese. En el capítulo 16, versículo 27 y 28 del Evangelio de Juan también dice, yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. En Juan capítulo 17, versículo 24, también dijo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En Hebreos, en el capítulo 7, versículo 3, todas las demás personas entran en la vida mediante un nacimiento físico, pero Jesús no tuvo principio de días ni fin. Él es plenamente divino y eterno y plenamente Dios. A diferencia, hermanos, a diferencia de nosotros, eligió nacer y así dar inicio a su experiencia de vida en la tierra. Durante su vida terrenal no se deshizo de su divinidad, pero sí renunció al uso voluntario de sus características divinas. Él podía en cualquier momento volver a hacer uso de sus poderes divinos o ejercer las elecciones divinas a su disposición. Allá en Filipenses, en el capítulo número 2, versículo número 6, hablando acerca de lo que estamos mencionando, Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice la Escritura, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. También, en segundo lugar, hablando acerca de las cuatro verdades grandes verdades encontradas que se desprenden de la divinidad de Cristo en el Evangelio de Juan, también observamos que Dios creó el mundo por medio de Jesús. Él es el verdadero Señor del universo. Así lo declara el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8 y en el versículo 6, donde dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Cuando mencionamos la divinidad de Cristo, sufro un remesón mental, o sea, mi mente es sacudida. La dimensión de Él es más extensa que la tierra y más ancha que el mar, más alta que los cielos y más profunda que el Señor. Por más que lo escudriñe, no lo conoceré completamente, ni llegaré a conocerlo totalmente. Antes, hermanos, que las montañas fueran creadas, antes que la tierra y los habitantes del mundo nacieran, aún antes, desde la eternidad, Jesucristo vivía y era eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. No había cosa creada que no fuera manifiesta en su presencia. Todas las cosas estaban desnudas y abiertas a sus ojos. Hebreos capítulo 4, versículo número 13. Sus salidas eran desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo número 2. Durante sus días, o durante su breve paso por la tierra, Él recordó la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, en una época cuando era rico. Jesucristo no es prisionero de tiempo, sino que es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, otra verdad que se desprende de Juan capítulo 1, versículo número, es que Jesús es quien les ha dado la vida a los que viven y que Él puede resucitar a los muertos. Él es el autor de la vida. En una ocasión, Jesucristo, el Hijo Divino de Dios, dijo en Juan capítulo 11, y allá en el versículo número 24, Jesús estaba en esta ocasión consolando a una de sus familias, que eran sus amigos, y dice con estas palabras de consuelo, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La conclusión a la cual nos vemos obligados a llegar es que Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Él hizo todas las cosas y cuida de todas las cosas, dándonos vida y reinando sobre la muerte. Continuamos, hermanos, entonces con este tema que estamos viendo en esta ocasión, prueba irrefutable de la divinidad de Cristo. Así que la primera verdad que debemos de aceptar acerca de la divinidad de Cristo es que Él era y es Dios. Hasta aquí estamos viendo, o hasta aquí hemos visto nuestro primer asunto en esta hora de la tarde. La siguiente verdad acerca de la divinidad de Jesús, sobre la cual nosotros necesitamos reflexionar y que no se puede refutar, es irrefutable, y es la siguiente, es que Jesús es el Hijo de Dios, se hizo hombre. Esa es la siguiente verdad.
es que Él se hizo plenamente hombre. Jesús, el Hijo de Dios, se revistió de carne. Jesús fue y es y será siempre el Hijo de Dios. Sin embargo, en el momento de su nacimiento, Él se hizo el Hijo del Hombre. Pablo lo describe como Jesús renunció al cielo para venir a la tierra. Allí en Filipenses, en el capítulo 2, regresando a Filipenses, en el capítulo número 2 y en el versículo 5 en adelante, notemos cómo Jesús descendió del cielo para convertirse en nosotros, no dejando su divinidad. Mire, vamos a ver entonces este segundo asunto acerca de prueba irrefutable de la divinidad de Cristo. Vamos a continuar y vamos a desglosar, hermanos, o ver lo que nos dice la Sagrada Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo número 5 al 8, mientras aquí el ingeniero de audio checa el audio para que si los hermanos están oyendo no hay algún problema, y él está aquí al lado Checa el audio para checándolo para así que no haya como les decía, ningún problema en cuanto a la transmisión de este tema. Filipenses capítulo 2 versículo número 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, entonces notamos aquí, hermanos, la siguiente verdad acerca de la divinidad de Jesús, sobre la cual necesitamos meditar y que no se puede refutar, es irrefutable, y es que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y en primer lugar, dice este pasaje que nosotros hemos leído: dejó el cielo, dejó el cálido amor de la presencia de su Padre. Jesús se alejó de un lugar en el que no existía el odio, un lugar que era libre de envidia, celos y desconfianza. Dejó la hermosura, dejó la hermosa armonía del cielo, un lugar sin discordias, un lugar sin conflictos ni discusiones, un lugar sin malentendidos ni confusión. Dejó los abundantes recursos del cielo, eligió dejar un lugar donde no podía sufrir escasez económica, donde nadie era pobre y nadie pasaba hambre y sed. Con razón, cuando Juan escribe Apocalipsis, allá en el capítulo número 22, y dice: no habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Miren nomás, hermanos, qué hermoso lugar, hermanos, el cielo. Qué hermoso lugar, la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios, dice este pasaje, la ciudad de Dios no hay oscuridad. En la ciudad de Dios no hay pecado. Y en la ciudad de Dios no hay tristeza. Ciertamente, hermanos, aquí nos rodean tantas cosas. Aquí nos rodea la tristeza. Aquí nos rodea la aflicción. Aquí nos rodean, hermanos, las carencias. Pregúntele a los predicadores, hermanos. Pregúntele a los que predicamos si estamos viviendo en lecho de rosas, hermanos. La economía nos golpea, hermanos. Las enfermedades. Pero el Hijo Divino de Dios,
Él dejó ese lugar, hermanos. Ese lugar, hermanos, tan hermoso, hermanos. Un lugar sin discordia, ni conflictos, ni discusiones. Un lugar, hermanos, donde abunda, hermanos, todas las riquezas de Dios. ¿Y sabe qué? El Hijo Divino de Dios eligió dejar ese lugar donde no se sufre de escasez económica, de donde nadie es pobre y nadie pasa hambre y sed. Y Él lo dejó, el Hijo Divino de Dios, por usted y para mí. Por eso dice allí, hermanos, en Filipenses capítulo 2, se hizo hombre. ¿Qué entendemos con esa frase? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué nos dice la Escritura hablando acerca de prueba irrefutable de la divinidad de Cristo? Se hizo hombre. ¿Habrá alguien que niegue eso? ¿Habrá alguien que esté ahorita escuchando y que diga, no se hizo hombre? No se hizo hombre. ¿Habrá alguien, escríbalo ahí por favor en el chat, que diga que no se hizo hombre? ¿Lo puede escribir? Alguien que diga, no se hizo hombre. Que no caigamos, hermanos, en la trampa, como cayeron los gnósticos allá, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió en la carta a los colosenses, que ellos decían, hermanos, que aparentaba, fíjese nomás esta clase de mentalidad, que aparentó solamente tener un cuerpo, pero que en realidad no lo tenía, que eran como un fantasma, hasta le llegaron a llamar la pleroma. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve usted, hermanos? ¿Cómo ven ustedes esa idea que la gente tenía acerca de la divinidad de Cristo? Y creo que el pensamiento del hombre no ha cambiado mucho, hermanos. No ha cambiado mucho hoy los que no conocen la Biblia, porque yo sé, hermanos, que en esta ocasión estoy predicando este tema y sé que me están escuchando hermanos que son conocedores de la Sagrada Escritura. Yo sé que hay hermanos que me están escuchando, que aman la palabra de Dios, que defienden la sana doctrina, que predican la verdad de Dios. Amén. Escriban amén si están de acuerdo con lo que acabo de mencionar. Celosos, hermanos, de la doctrina de Cristo, y predicamos, hermanos, a Cristo. Así que dice ahí el apóstol Pablo, se hizo hombre. Su nacimiento no fue su origen, sino su manifestación como hombre en el ámbito del tiempo. La perfecta combinación de la divinidad y la humanidad, la unión del cielo con la tierra, consintió no solamente nacer, sino también en ser tan plenamente humano que podía morir. Siendo divino, se hizo hombre. Era él el Hijo de Dios, pero se hizo el Hijo del hombre. Esta es la gran verdad del cristianismo, una verdad irrefutable. Si usted puede creer esta verdad, podrá creer todas las demás verdades del cristianismo. Así es la asombrosa verdad del cristianismo, que Jesús de Nazaret fue Dios hecho hombre, que Él se vistió de humanidad sin perder su divinidad, de modo que fue verdaderamente y plenamente Dios e igual humano. El que pueda creer esta parte del cristianismo no tendrá problemas para creer el resto. El apóstol Juan escribió hablando acerca de Él: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. En otras palabras, Dios se hizo hombre, el divino Hijo se hizo judío, el Todopoderoso se apareció en la tierra como una desválida criatura humana, sin opción más que reposar en su lecho, mirar fijamente a los demás, retorcerse y hacer ruidos. Él tenía necesidad de que alguien lo alimentara y le enseñara a hablar como cualquier niño. No era ilusión ni engaño. La condición de la criatura del Hijo de Dios era una realidad. Dice Filipenses en tercer lugar, se hizo siervo de los hombres. No vivió como rey en un palacio, sino como siervo en la pobreza. No vino para ser servido, sino para servir.
vino a mostrarnos cómo es Dios y cómo es verdaderamente hombre. Marcos capítulo 10, versículo número 45. Eso es lo que dice Marcos capítulo 10, versículo número 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En cuarto lugar, hablando de Filipenses, se sometió al poder de la muerte. Sin este requisito, no se le hubiera considerado plenamente humano. Se identificó plenamente con el hombre. Él se sometió a la peor clase de muerte, a la muerte de la cruz. Si yo pudiera elegir, preferiría morir mientras estuviera dormido. ¿Y usted? ¿Usted qué preferiría? ¿Qué clase de muerte preferiría usted? ¿Cómo preferiría usted morir? Yo le digo, si yo pudiera elegir, preferiría morir mientras estuviera dormido. En este aspecto, hermanos, en este aspecto no somos como Jesús. Se sometió a una atormentadora y dolorosa muerte y lo hizo voluntariamente sin que nadie lo obligara a ello. Tenemos, hermanos, tenemos en la palabra de nuestro Dios, hermanos, y las evidencias, hermanos, las evidencias nos hablan mucho acerca, hermanos, de cómo murió el Hijo de Dios. Hay un libro que se llama Evidencias que exige un veredicto. Y en este libro, hermanos, quien escribe este libro habla, hermanos, acerca de la crucifixión. Y cuando habla, hermanos, acerca de la crucifixión, hermanos, créamelo usted, hermanos, que, hermanos, nuestra piel, hermanos, nuestra piel se enchina y nuestros ojos, hermanos, nuestros ojos se llenan, hermanos, de lágrimas al saber que la costumbre de azotar a una víctima con anterioridad a la crucifixión es descrita, hermanos, por los hombres, como ellos lo hacían en esas prácticas tan horribles. Y dice que el criminal enjuiciado generalmente era antes que nada despojado a la fuerza de sus ropas, luego era atado a un poste o pilar en el tribunal. Entonces los terribles y crueles azotes eran administrados por los lictores o los verdugos. Aun cuando los hebreos, por causa de su ley, limitaban los azotes a 40, los romanos no colocaban tales limitaciones y la víctima estaba a merced de sus verdugos. El brutal instrumento que usaban para azotar a la víctima se llamaba flagrum. Puede notarse fácilmente que las tiras largas de hueso y metal, componentes del látigo, laceraban horriblemente la carne humana. Hablando de los sufrimientos de Cristo, se dice a los que eran azotados, hermanos, las venas de la víctima quedaban al descubierto y los músculos, tendones e intestinos quedaban totalmente expuestos. Terrible, hermanos, y qué horrible, hermanos, la muerte del que era azotado, del que era crucificado. Así que la tercera verdad, hermanos, la tercera verdad que nosotros necesitamos conocer acerca de la divinidad de Jesús y es en la que nosotros también necesitamos reflexionar y que no se puede refutar, es que Él se hizo plenamente hombre. Tenemos también, hermanos, una tercera verdad más, otra verdad de la divinidad
de Jesús que necesitamos saber, como en tercer lugar, es que vivió entre nosotros siendo Dios y siendo hombre. Era de esperar que la vida terrenal de este Dios divino, que a la vez era hombre, fue insólita. Se trata de alguien que había de ser diferente de cualquier otra persona. No nos debería de sorprender que Mateo, Marcos, Lucas y Juan presenten su vida terrenal como una vida superior a la de cualquier otro ser humano que jamás vivió. Para que Dios se hiciera hombre, era necesario un nacimiento especial. Precisamente así fue su nacimiento. Los evangelios de Mateo y de Lucas relatan que nació de una virgen llamada María, pues había sido concebido por el Espíritu Santo. En Mateo, en el capítulo 1 y en el versículo 20 nos habla la Escritura acerca de ello. También era de esperar que su vida fuera una vida perfecta, prolija en enseñanzas divinas, que no podía haber procedido de hombre mortal alguno. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribió acerca de Cristo allá en su tiempo, en una de sus primeras cartas, el apóstol Pedro escribió estas palabras hablando acerca de Cristo y dice, hermanos, que Él ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Allá en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y qué grande ejemplo tenemos de Cristo, hermanos. Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí tenemos, hermanos, el máximo ejemplo del divino Hijo de Dios. Esta es la verdad, hermanos, que nosotros necesitamos saber y necesitamos predicar. Que Jesús, hermanos, vivió entre nosotros siendo Dios y siendo hombre. Precisamente, hermanos, así fue su nacimiento de Él. Como ya lo mencionábamos, como los evangelios nos relatan que nació de una virgen llamada María. Y no es de extrañar que nadie anteriormente hubiera hablado del modo que Él habló. Por eso cuando Él predicaba, hermanos, todos aquellos que le escuchaban se sorprendían, hermanos, de sus enseñanzas. Y no es la excepción para nosotros también, hermanos, cuando leemos la Sagrada Escritura. Dice el Evangelio allá de Juan en el capítulo 7 y en el versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los que lo conocieron y oyeron sus enseñanzas se maravillaron de su vida y sus mensajes. Si Jesús fue Dios encarnado, ¿por qué debería de sorprendernos que manifestara poderes sobrehumanos haciendo milagros y maravillas? Los evangelios nos relatan que hizo milagros tan manifiestos que hasta sus enemigos los consideraban sobrenaturales. Por ejemplo, ya uno de nuestros hermanos está predicando, hermanos, sobre este tema, sobre los milagros de Jesús. No me voy a meter con su tema, pero solamente voy a hacer mención de algunos. Levantó muertos. En Juan capítulo 11, versículo número 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fueras. Dio vista a los ciegos. Marcos capítulo 8. Multiplicó los panes y los peces. Juan capítulo 6. No nos debería de sorprender, hermanos, de que tuviera tal poder, porque escuche, Él es divino. Después de todo fue Él quien creó todas las cosas. Fíjense nomás, hermanos y amigos, en esta hora de la tarde hablando acerca de la irrefutable verdad de la divinidad de Cristo.
Como estas tres verdades, hermanos, que hemos visto en esta ocasión, y que hay muchos, hermanos, más que podríamos hablar acerca de él. Verdades irrefutables de la divinidad de Cristo, sus nombres. Esa es otra de las verdades, hermanos, que no se pueden refutar. Él dijo, o él dice en la Sagrada Escritura, que él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el pan de vida, él es la puerta, él es el camino, él es la vida, él es la verdad. Hermanos, verdades, son verdades, hermanos, irrefutables, que no se puede, hermanos. No podemos nosotros, hermanos, irrefutar todo esto, hermanos, acerca de la divinidad de Cristo. Y como ya lo mencionaba nuestro hermano en el tema anterior, los milagros, hermanos, los milagros también que Él realizó, los milagros que Él hizo. Estas son, hermanos, estas son pues tres verdades irrefutables acerca de la divinidad de Cristo que jamás debemos olvidar. Él fue y es Dios. Número 2, se hizo hombre y vivió entre nosotros, siendo Dios y a la vez hombre. Estas tres verdades acerca de Cristo pueden y deben de darnos aliento en dos maneras. En primer lugar, nos recuerdan que nuestro Salvador no es un hombre desválido, sino que es Dios, el Dios todopoderoso, eterno, creador y sustentador. Y en segundo lugar, vemos en la preexistencia de Jesús la verdad de su amor para toda la humanidad. Que Dios les bendiga ricamente y gracias por sintonizar esta serie de predicaciones y escuchar este tema que en esta hora de la tarde se nos ha asignado: prueba irrefutable de la divinidad de Cristo. Espero en nuestro Dios que este tema, hermanos, haya sido claro, haya sido entendible y que nos hayamos podido todos juntamente deleitar en esta presentación de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias una vez más por su atención. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Jesús vino al mundo, preciso que Él viniera para darnos la vida, murió en la cruz, fue su obra perfecta, evangelio precioso, Dios pensando en su obra, por amor lo mandó. Esta historia verás, con su dedo escribió, en la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió, Él lavó mis heridas, mis pecados pagó, de la tierra el pecado, el cordero sin mancha, por amor ha quitado, el precio pagó. Para siempre la historia será siempre contada, pregonando en su nombre la gracia que nos dio. Esta historia verás, con su dedo escribió, en la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás,
sangre escribió, Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. En su amor por el hombre, nuestro Dios le ha premiado, exaltado en el cielo, Dios y Salvador. Su segunda venida en promesa está dada, y vendrá por su pueblo para morar con él. Esta historia verás, con su dedo escribió, en la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió, Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad, Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y tierno amor Cristo mostró, por su muerte en la cruz la vida nos dio. Al que errado va perdonará, y a los que le aman fiel pastor él será. Donde Él me guíe,
le seguiré, donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Oye su voz de amor, ven, ven a mí, si cansado andas hay descanso allí, y Él su palabra es firme sin par, Cristo grande gozo y paz a ti quiere dar.